la clase, por favor. Pues vamos a tomar un tiempo para orar y para ponernos en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe, ¿vale? Hermana Vianney, ¿nos puede llevar en oración, por favor? Sí, maestro. Gracias. Inclinamos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, por estar aquí presentes en esta reunión, Señor, en donde podemos escuchar tu palabra, Señor, y aprender de ella. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Maestro. Síguelo bendiciendo, sigue siendo nuestra guía, Señor, en este caminar, en estas enseñanzas, Señor. Y pues permítenos, Señor, tener oídos, mente y corazón, Señor, dispuesto, agradecido, Señor, y que toda tu palabra, Señor, podamos aplicarla y poner en práctica. Te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdón. Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermana Vianney. Estoy aquí terminando de acomodar eh, el lugar. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Voy a compartir mi pantalla y listo. Ya ven ahí, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Excelente. Pues bien, como se puede apreciar en la pantalla, en la imagen, el tema que vamos a ver el día de hoy es la parte de la salvación. ¿Qué me podrían decir ustedes de la salvación? ¿Qué es para ustedes la salvación? ¿Y en qué consta la salvación? Yo digo que es un regalo inmerecido. Un regalo merecido, muy bien. ¿Alguien más? El perdón, se trata del perdón a nuestros pecados. Perdón, le escuchamos bien bajito, hermana Yossi. El, el perdón de nuestros pecados. Ok, el perdón de los pecados. ¿Alguien más? Pues fue necesario que él pagara el precio por mi pecado, de no haber sido por él, yo no sería salva. Él pagó, él se hizo pecado por mí cuando yo merecía la muerte por mis delitos y mis pecados, y gracias a su obra redentora, yo soy salva. Muy bien, muy bien. Pues el común denominador, ¿verdad? Es la parte de lo que dijeron, la redención es un regalo, decía el hermano Daniel, y ciertamente, ¿verdad? La salvación es fue el acto hecho en la cruz por el Señor Jesucristo para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener la reconciliación con Dios, ¿verdad? Jesucristo lo que vino a hacer fue a realizar una reconciliación del hombre con Dios, ¿vale? Y del hombre con el hombre. A través de eso, pues necesitaba, dice la palabra, ya han leído Levítico. ¿Se acuerdan que hace unas clases les comentaba que teníamos que leer Levítico cuando vimos un poquito de la parte de las fiestas? Perdón, de repente se me seca la garganta con un poco de, un poco de tos.
Y entonces yo les decía que la parte del Levítico nos habla de esa parte de los sacrificios, de esa parte de los sacrificios que vienen en Levítico, en el Antiguo Testamento, que se tenía que realizar o tenían que realizar el pueblo de Israel para que a través del sacrificio tenían que presentar el animal, para que a través de ese sacrificio del animal ellos, al derramar la sangre de Dios, aceptara a través de ese derramamiento, aceptara ese y concediera ese perdón y pudieran entrar ellos. Algunos teólogos comentan, y dentro de los que han tenido la oportunidad de convivir, teólogos que han tenido la oportunidad de convivir con algunos rabinos judíos, con alguna línea, judía israelita, ellos comentan que el sacrificio de la expiación que se hacía una vez al año, que era cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de expiación. Dice que a través de ese sacrificio de la expiación es cuando los israelitas llevaban el animal, ponían la mano, degollaban al animal y el derramamiento lo ponían, la sangre derramada la ponían como en una charola y después la vaciaban y subía como ofrenda, y el sumo sacerdote tomaba cierta parte como con un hisopo, de esa sangre, y rociaba el propiciatorio, ¿vale? Entonces, dicen los rabinos, dicen los teólogos, que a través de ese acto, en ese día, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Dios ponía el nombre de los israelitas, el nombre de las personas que iban a ofrecer el sacrificio de expiación, y Dios ponía su nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y hoy nosotros sabemos que está nuestro nombre en el libro de la vida por el sacrificio perfecto que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, y a través de eso nosotros tuvimos la salvación. Como ustedes bien decían, fue un regalo inmerecido porque no lo merecíamos. Nuestro lugar era tomar la cruz, era el ser sacrificados. Nuestra paga era realmente la muerte, pero ese sacrificio se dio o se ofreció, valga la redundancia, y la sangre derramada de ese cordero se dio para que nosotros encontráramos la salvación y pudiéramos volver a tener una relación con el Padre, pero sobre todo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios y por ende en su momento una eternidad, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosar un poco el tema. Y dice que la salvación, en el hebreo, la salvación, o esta palabra salvación, es Yeshua. No sé si le suene el nombre. En hebreo es Yeshua, y se encuentra en más de 70 veces esta palabra, sobre todo en los Salmos. Y Yeshua significa salvación, liberación, prosperidad o triunfo. Y el griego de salvación lo veíamos en la primera clase, ¿verdad? En nuestra materia, cuando definíamos la soteriología, que del griego la palabra salvación viene de soteria, que significa liberación, preservación, salvación y salud. Entonces, como yo les estaba contando ahorita, en el Antiguo Testamento, este término se utilizaba en referencia a la liberación obtenida por parte de Dios hacia su pueblo.
esta parte de la liberación la vamos a encontrar específicamente en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés libera o saca al pueblo de Egipto y los hace caminar para introducirlos a la tierra prometida, los liberó. Este término, o en el Antiguo Testamento, la parte de la liberación va a estar encaminado, va a estar específica con esa parte, con la liberación que iba a tener el ser, el humano, de de, de la esclavitud, del yugo. Yeshua es Jesús, ciertamente sí, hermana Vero. Yeshua es Yeshua Hamashiach, ¿no? Sin embargo, la palabra salvación en el hebreo se escribe Yeshua, ¿no? Entonces, de hecho, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le indica que le iba a tener que poner por nombre Jesús o Yeshua, ¿no? Yeshua, que significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador, por eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, que es salvación. La palabra Yeshua es Salvador, ¿vale? Dice, obtenida por parte de Dios hacia su pueblo en la esclavitud del pueblo Egipto. Es lo que yo les estaba explicando. Dice, la naturaleza de la salvación comprende para el israelita todo lo que es necesario para la conservación de su vida, su cuerpo y su alma, puesto que Dios la ofrece libremente a su pueblo y a los contritos, ¿vale? O sea, vean la importancia que tiene esta palabra para el pueblo israelita. Dice que la naturaleza de la salvación para los israelitas comprende todo lo que tiene, todo lo necesario para poder conservar la vida, el cuerpo y el alma. Y que Dios da esa salvación libremente a su pueblo y a todos los contritos, o sea, a todos los que se quieran añadir. ¿Se recuerdan que cuando Dios le está dando la ley a Moisés, le dice, esto va a ser para todo, todo israelita, todo nacido del pueblo, pero también para los esclavos o para los que se conviertan, a eso se refiere a los contritos, ¿vale? Ahí, y bueno, esta otra referencia de los contritos también es a los afligidos del corazón. Ahí las dos referencias de están en los Salmos, que les pongo ahí por si gustan revisarlas más adelante. Nos va a estar hablando de esta parte, de esas citas, nos van a hablar de esa parte, de esa liberación que obtiene el pueblo de Israel y que lo conserva su vida, su cuerpo y su alma, ¿vale? O sea, la liberación que Dios da para los israelitas cuando los libera es conservar su vida, el cuerpo y el alma. Dice, el pecado o la infidelidad al Dios de la alianza es considerado especialmente por los profetas como la causa de la pérdida de las bendiciones de la salvación, ¿vale? O sea, los profetas determinaban o decían que todo aquel que pecaba o que iba, era infiel ante el Eterno, ante el Señor, tenía la consecuencia de la pérdida de las bendiciones que lo iban a llevar a ser salvo, ¿vale? Entonces, por eso es que cuando ellos pecaban, llevaban su ofrenda, su animal en sacrificio para el perdón de su pecado, ¿vale? Entonces, pero ellos lo empezaron a agarrar, ¿cómo decirlo? Sin temor, así como a veces puede pasar en nosotros hoy con la parte de la gracia, en el que estamos en el peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, y ya hacemos de un solo pecado algo constante. Ellos llevaban
esa parte de de las ofrendas o de los sacrificios como algo ya sin importancia. Por eso es que en algún momento, cuando ustedes leen la palabra, alguno de los profetas, Dios dice, si estoy, si mal no recuerdo es Isaías, y si estoy hastiado, si estoy cansado de tus ofrendas, de tus sacrificios, porque ya lo hacían sin dolo, ya eran el que traían pensado el pecado que iban a cometer y decían, no importa, y peco y llevo mi animal. Por eso Dios le dice, estoy hastiado de esas ofrendas, de esos sacrificios, porque al final de cuentas lo que estaban teniendo era una infidelidad en el corazón con Dios y por ende estaban fuera de las bendiciones que daba la salvación, ¿vale? Dice, conscientes de la vida plena a nivel social e individual, la paz interna y la seguridad frente a los enemigos exteriores. Consistentes, perdón. Dice, el arrepentimiento o la conservación al Dios de Israel son las condiciones imprescindibles para recuperar la paz y la seguridad que traen la salvación. Obviamente dice que cuando nosotros o cuando el pueblo de Israel, estamos hablando ahorita de la parte de cómo se veía en el Antiguo Testamento esta palabra, dice cuando realmente el israelita iba y se arrepentía del mal, del pecado que estaba haciendo, o era conservado o conservaba al Dios de Israel con las condiciones imprescindibles de recuperar la paz y la seguridad que traía la salvación. O sea, cuando realmente había un arrepentimiento genuino, la paz y la seguridad de Dios estaba sobre de esas personas. Por eso es que podemos leer el Salmo, ¿verdad? Dice David que caerán 1000 de un lado y 10,000 del otro, pero a él no llegará. ¿Por qué? Porque él encontró un verdadero arrepentimiento por sus pecados, por sus errores, y conservaban la paz y estaban seguros de que iban a ser salvos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo vamos bien? Excelente. Dice, como veníamos viendo, no sé, nosotros seguimos conservando la misma concepción sobre la salvación como los hebreos o como los israelitas, ¿vale? Nosotros tenemos esta parte de de la salvación en el mismo sentido, que nos va a traer paz, nos va a traer seguridad y que nos va a traer tranquilidad, ¿vale? Y que al nosotros pecar, obviamente, nos alejamos de la salvación, ¿vale? Dice, ya que está profundamente enraizada en la historia y en la vida presente. En el Nuevo Testamento predomina la idea de la salvación espiritual entendida principalmente en términos individuales, ¿vale? Dice que para nosotros, la parte hoy de salvación va a ser o se va a seguir la misma naturaleza de una salvación individual, ¿vale? Nuestra salvación va a ser no solamente espiritual y no solamente en la parte física, sino lo vamos a llevar en la parte individual. Por eso es que nosotros debemos de tener nuestra relación. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no tenemos una relación con nuestro Dios, pues nos vamos a perder, a pesar de que nuestra familia pueda tener una relación genuina con el Espíritu Santo, pueda tener una relación con Dios. Si nosotros no tenemos una buena relación, no tenemos realmente un arrepentimiento de nuestros actos, pues la salvación
se va a alejar de nosotros, ¿vale? Dice que nuestra salvación se centra completamente en Cristo, no solo como objeto de la fe, sino también porque el mismo nombre hebreo Yeshua nos indica quién es Yahvé salva, ¿vale? O sea, nuestra parte o nuestro punto de entendimiento en la salvación obviamente va a estar centrada en la obra redentora del Maestro en la cruz y va a ser un objeto o es el objeto predominante en nuestra predicación y en nuestro andar, que es nuestra fe, sino que nosotros, y no, o más bien, no solamente va a estar en eso, sino que nosotros vamos más allá porque sabemos que el nombre Yeshua nos indica uno de los nombres con los que se presentó en el Antiguo Testamento. Yahvé salva, ¿verdad? Yahvé salva es Jesucristo que vino y nos salvó. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Entendemos hoy por qué Juan nos indica que la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, nos está hablando que la ley Dios se la dio a Moisés para el pueblo, pero la gracia y la verdad vienen por Jesús. O sea, nosotros vamos a tener la gracia de poder introducirnos en la salvación y vamos a tener la verdad que nos va a ser revelada a través de su Santo Espíritu. Y esa solamente nos la dio el Maestro, ¿vale? Dice, es decir, con Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, se hicieron palpables la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿vale? O sea, nosotros encontramos las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento, establecidos en la persona del Maestro y que se traspasaron a nosotros cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Vale? Dice, la salvación, por su parte, como veíamos en los párrafos de arriba, está ligada a la fe del creyente y esta a la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos 10:17, que nosotros nos encontramos o nos creemos hoy salvos porque creemos por fe, aunque no lo hayamos visto, creemos que Él murió y que a través de su muerte nos dio salvación. Y por ende, predicamos ese evangelio. ¿Vale? Comprendidos en una explicación a los hechos relativos de la vida y muerte de Jesucristo, así como a la naturaleza pecaminosa del hombre expuesta a la muerte espiritual eterna. Dice que aquí estos dos pasajes bíblicos de Romanos nos mencionan que el pecado humano, que a través la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, nos hace alejarnos, ¿no? O nos separa de una vida salva. Sin embargo, al reconciliarnos con el Eterno o con el Señor, con el Todopoderoso, con el Dios vivo, a través del sacrificio de su Hijo, tenemos esa oportunidad de la nueva salvación. Y dice que esa salvación fue expuesta con la muerte espiritual eterna. O sea, para nosotros está el pecado ha sido desterrado. Hemos muerto al pecado eternamente.
Isaías 1:11, ok. Muchas gracias, hermana Vero. Isaías 1:11 es lo que nos menciona, lo que les decía hace rato, cuando dice que está hastiado de los sacrificios, ¿vale? Amén. ¿Iba a Lo decir fue. algo, hermana Vero? No, que si quería lo leíamos o no, pero es Isaías 1:11. A ver, léalo, por favor. Sí, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. El Gracias. 12. Sí, sí, mi hermano. Amén. Gracias a Dios. Dice, bueno, es lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Él dice que está hastiado por esa parte de los sacrificios continuos, porque no tenían realmente un arrepentimiento genuino. Y muchas veces así sigue pasando con nosotros, ¿no? Tenemos o existe un pecado en el cual somos y caemos en repetidas ocasiones, y no existe un arrepentimiento, sino existe solamente un remordimiento, que vamos, nos sentimos mal porque sabemos que estamos pecando y vamos y lloramos y nos presentamos delante de Él, le decimos que nos perdone, pero al día siguiente, saliendo de la iglesia, al día siguiente, en la semana o a los días, vamos a volver a caer. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. No hemos encontrado realmente esa o no hemos sido conscientes realmente de esa salvación. ¿Sí? Los veo muy serios. Sí, 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 vamos todos en línea o ya se perdieron. Sí, todo bien, nuestro. Ok. Pues bueno, aquí no, yo no lo tengo en las diapositivas, pero me gustaría entrar antes de pasar a la última diapositiva. ¿Ustedes creen que la salvación se pierde? Sí, No, yo y digo que no, no. Y yo digo no, que no, sí, maestro, maestro, porque lo que Dios da, no lo quita. pero yo pienso que sí se pierde, maestro. Porque qué tal si me estoy Sí se drogando, pierde. maestro, y de repente por andar me drogando, Dios me llama a cuentas, me muero y no alcanzo a arrepentirme. Ya perdí mi salvación por andar de tontita, O en un No, accidente, andas de borracho. no se ¿no? No, pierde. Ok. yo El digo que, que por no, ejemplo, maestro, como porque comenta la hermana, si está drogando, pues no tiene la salvación, o sea, no tiene a Cristo en su nunca se lo corazón, damos. entonces todavía no es salva. Ok. Aunque ella haya dicho, pero Espera, no espera, lo hermana, hizo a ver, con espera, fe. hermano. Yo digo, maestro, que no, porque la salvación que Dios nos da es una vez y para siempre. Pero ya depende de nosotros que nos alejemos de Dios, conociendo de Dios, entonces lo hacemos con alevosía y ventaja al pecar. Y nuestro pecado tiene una consecuencia, ya sea, nosotros ya conocemos la salvación, o es, vamos directo con Cristo Jesús, o directamente nos vamos al infierno. Nosotros ya no podemos estar jugando con nuestra salvación. No podemos estar jugando con nuestra vida ya conociendo del Señor Jesús. Por eso yo digo que no se pierde, porque lo que da Dios, Dios no lo quita. Nosotros, de nosotros depende ir con el Señor Jesús o irnos al infierno. Muy bien. Eso Alan, es. ¿tú querías decir algo? Sí, buenas noches. Adelante. Pues yo creo que la salvación sí se pierde porque es dependiendo de nosotros, ¿no? Dios ya nos la dio y nosotros tenemos que tener ese cambio en nuestro corazón. Pero yo he conocido personas que están en la iglesia mucho tiempo y después se pierden. Entonces yo pienso que sí debe de afectar, ¿no? O sea, como dice la hermana, sí, cuando uno comete o tira ese regalo que Dios nos dio, lo desperdiciamos y yo creo que pues, bueno, ese es mi pensar. Muy bien.
habrá un texto que avale que se pierde la salvación. Sí, sí hay un texto, se los paso a la siguiente semana. Y sí, exactamente, la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde porque es algo que está. Nosotros tenemos un libre albedrío, ¿vale? Y es una decisión que vamos a tomar. La hermana Lulú decía, como cristianos ya no podemos estar jugando, sin embargo, pues sí se juega. Muchos, pues a veces sí juegan o jugamos, ¿no? Entonces, Dios es misericordioso y te va a entregar y te va a dar la salvación. Si tú te acercas, si tú te acercas, no fue en vano las salvaciones, hermana Lourdes, porque la palabra dice que Dios quiere, o parafraseado, Dios busca que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Sin embargo, no todos van a ser salvos. Juan 1:12 dice que todo aquel que ha recibido y ha creído en Jesucristo, se le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, ¿vale? Entonces, no todos pueden entrar a la salvación, solamente los que hemos recibido y hemos creído. Obviamente el sacrificio de Jesús no fue en vano, pero el sacrificio de Jesús fue para aquellos que deseemos y queramos vivir correctamente. La salvación es para los que recibimos a Cristo, pero no solamente el recibirlo, no basta con solo recibirlo, tenemos que vivir correctamente. Él dijo, si crees en mí, guarda mis mandamientos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en todos los mensajes a las 7 iglesias, cuando va cerrando, les dice, al que venciere, se le dará de comer el fruto de la vida, lo haré que se siente en tronos y etcétera, etcétera. No recuerdo los siete puntos de las 7 promesas. Le daré a comer maná. Entonces dice, pero al que venciere, o sea, no todos van a vencer. Obviamente nosotros creemos y hemos recibido. Y hoy es un ejemplo. Hoy yo me presentan me presentan el evangelio y decido hacer la confesión de fe porque creí en lo que me predicaron. Entonces, en ese momento yo entro en salvación. ¿Por qué? Porque hice una confesión, porque lo recibí, pero hoy tengo que conservar esa salvación. ¿Cómo? Viviendo bien, conociendo de su palabra. No basta las buenas obras, porque dice que por obras nadie va a ser salvo, que dice la palabra que nuestras mejores obras para el Señor son como trapo de inmundicia. O sea, son lo peor, no sirven. Nuestra mejor obra para Él es como una toalla femenina. Eso es el trapo de inmundicia, ¿vale? Entonces, yo recibo hoy al Señor, pero entonces, y encuentro la salvación, pero tengo que conservar esa salvación. Tengo que seguir viviendo. Exacto, ya dice, la palabra dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Entonces, esa salvación yo la tengo que seguir conservando. Dice Jesucristo que Él resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos, ¿vale? Amar al Señor, que es el primer mandamiento,
amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, que es igual al primero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y ahí se resume exactamente. Dice que sin santidad nadie le verá, nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros no tenemos santidad, si nosotros no vamos, si nosotros no guardamos los mandamientos, por ende, la salvación no va a estar en nosotros. Habitó, vino, se encontró, se nos dio, porque como bien decía el hermano Daniel al principio de la clase, es un regalo inmerecido. Aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y en ese momento encontramos la salvación. ¿Cómo debemos de conservarla? El Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. Tenemos que ser bautizados, tanto en agua, pero también en espíritu. Por eso Pablo le dice a los romanos, dice, ya recibieron al Espíritu, y les dice, ¿cuál Espíritu? No sabíamos que había uno. Dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Si solamente en agua, si eso es bueno, porque el bautismo en agua hace la referencia de morir al viejo hombre y la inmersión es al nacer a un nuevo hombre. O sea, hay un paso para seguir conservando esa salvación. Por eso debemos de tener cuidado que nuestros nombres estén escritos en el libro de vida. Exacto, porque nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida, ¿vale? ¿Quiere decir algo, hermana Lulu? Sí, maestro, bueno, usted lo dijo, ¿no? Lo que dice en Apocalipsis, pero también la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Sabemos que en nosotros, cuando conocemos del Señor Jesús y ya estamos en la iglesia, y cuando, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos teniendo estos temas de suma importancia, porque se supone que nosotros debemos de tener el conocimiento para poder llevar a otros a las plantas de Cristo. No sabemos en el momento cómo Dios nos va a utilizar en la iglesia, de qué forma nos va a utilizar, pero lo que sí dice es que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, pero también nos dice que nosotros debemos de tener cuidado que nuestro nombre no sea, que esté escrito en el libro de la vida, porque dice que los que no se hallaren, dice que serán echados al fuego, ¿no? Entonces, yo digo que no se pierde, porque la Biblia nos da instrucciones claras para que Pues nosotros usted me podamos acaba de dar la respuesta. Usted me acaba de dar la respuesta por con esas dos por eso, citas. Entonces sí por se eso, pierde. no, no maestro, porque lo que Dios da, Dios no Bueno, lo quita. ok, Ajá. mira, Eso es lo que yo creo, ¿no? vamos Ese es lo a, que yo creo, mi punto de vista. Por eso yo le claro, preguntaba, ¿es un texto que avale, que diga así como tal, que la salvación se pierde? Porque yo pienso que no. Entonces, el esfuerzo de muchos cristianos sería en vano también estar tantos años en la iglesia. Y digo, porque hay cristianos que, que deciden jugar a la iglesita, porque no me saludan, ya no voy, porque no esto, ya no voy. Entonces están jugando con su vida. Ajá. Entonces, este, el mundo les atrae más y buscan el pretexto para poderse irse al mundo. Porque es un exactamente, pretexto cuando nosotros conocemos ya de un Dios vivo. ese es el punto que yo iba a llegar, ¿no? Al final de cuentas, esta es, este es, este, este punto es a lo que a lo que yo quería llegar, ¿no? Hay corrientes y hay ideas, principalmente corrientes que llaman a esto, ¿no? Y usan su base bíblica en lo que dice, si mal no recuerdo, es Filipenses, en la que dice que se está predestinado, ¿no? Y entonces dicen que el salvo siempre es salvo, pero bueno, aquí,
este, Es que, ajá, es que esto da a entender, espérame, maestro. ya porque si no nos vamos a alargar para cerrarlo, porque si gusta, lo podemos ya platicar después en lo individual, pero para cerrarlo. La parte es lo que yo les decía, dice que todos fuimos predestinados, ¿no? Y entonces usan esa base bíblica para decir que no se pierde la salvación. Y entonces otro argumento que utilizan es que no puedes perder algo que no tuviste, ¿no? Y lo que usted decía, que lo que Dios da, no lo va a quitar. Sin embargo, ahí es muy específico lo que dice Romanos. Dios, los dones y el llamamiento son irrevocables. Eso es lo que no va a quitar Dios, el llamamiento y los dones. Pero la salvación no es un don, ¿vale? Ni el llamamiento tiene que ver con la parte de la salvación. Entonces, hay una parte en la que podemos, utilizando lo que dicen estas corrientes, en la de que si la pierdes es porque nunca la tuviste, entonces eso es una parte de qué miedo porque conociste, porque estuviste y después no fuiste salvo, pues ese es el miedo. Y como usted bien decía, lo usan para vivir a su antojo, creyendo que porque como han recibido y ya se creen salvos, pueden vivir como quieren. Si nosotros tenemos la convicción de que hemos aceptado al Señor y tenemos y estamos salvos en Él porque Él habita en nosotros, ha hecho morada en nosotros, entonces nuestra vida va a estar bajo santidad, va a estar bajo principios. Vamos a vivir correctamente, agradando al rostro del Señor. Entonces, si nosotros hacemos eso, pues obviamente no vamos a perder lo que Él ya nos regaló. Pero si nosotros lo aceptamos, Él hace morada, pero nos desviamos y empezamos a vivir conforme a nuestra carne, pues obviamente vamos a perder lo que Él nos dio, porque ya lo tuvimos, pero lo perdemos porque nos desviamos, ¿vale? Ya para cerrar, y porque me falta una diapositiva. Entonces, pero le hablamos en otra ocasión, ya si quieren en lo personal, la parte de las citas, para ir estableciendo y se las voy pasando. Sí, sí, maestro, porque yo también, bueno, sí que después lo hablamos, porque también, eh, pues yo también digo que, bueno, no lo digo yo según lo que veo en la Biblia, la salvación no se pierde. Pero bueno, si quiere después lo platicamos, maestro. Exacto, Muchas sí, gracias. para Sí, creo que sí. terminar la Qué clase bueno. Sí, y gracias. este punto, ¿no? Y bueno, y para ir cerrando el tema de la salvación, dice, por tanto, la salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo es una obra consumada, completa y definitiva en cuanto a su resultado y propósito. O sea, el propósito que el Señor tenía, por eso es la oración del Getsemaní, Él dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Él va y cumple el propósito por el cual fue enviado, que era el morir, para que a través de su muerte viniera la salvación. ¿Vale? Dice, sin embargo, tiene un aspecto futuro con respecto a su creador, que mira con esperanza la liberación final de los creyentes en la parusia de Cristo. La parusia significa un advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos. Dice que la salvación escatológica es cuando, primeramente para la iglesia, venga el rapto, ¿verdad? Y suene la final trompeta, y entonces dice la palabra que en ese momento todos los muertos en Cristo serán levantados hacia las nubes y todos los que queremos nos encontraremos con Él. Entonces, esa salvación escatológica está, pero
para llegar a esa salvación, para llegar a ese hecho del rapto, debemos de vivir correctamente lo que dura el tiempo de la gracia, lo que dura el tiempo de nuestra vida, o si sucede antes el arrebatamiento, para poder encontrar la salvación. O sea, la salvación, en resumen, la salvación se da en dos partes, ¿vale? La salvación se va a obtener o la vamos a obtener en el momento en el que aceptamos el sacrificio de Jesús y lo reconocemos, nos bautizamos y nos llena el Espíritu Santo. En ese momento encontramos la salvación. Y para poder encontrar la salvación escatológica o la salvación eterna, debemos de vivir ese lapso del momento en el que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, lo confesamos, nos convertimos y empezamos a vivir correctamente hasta el momento de su venida o hasta el momento en el que nuestros ojos sean cerrados y seamos recogidos con nuestros padres, dice la palabra, ¿verdad? Ya sea que despertemos del sueño o seamos arrebatados en vida, se va a consumar la salvación, ¿vale? Porque está la parte de lo que dice Apocalipsis, que muchos se quedarán en el rapto y entrarán a una eternidad porque conocieron del Señor, pero decidieron no vivir correctamente. Pero la única forma de entrada será a través de su muerte, porque el anticristo les llevará a negar su fe y a negar el nombre de Jesús. Pero si ellos se mantienen y a no ponerse la marca dice que va a ser en la mano o en la frente. Y si no se ponen la marca porque predican al Cristo, entonces su paga o serán sacrificados, serán muertos. Exacto, se quedan vivirán la gran tribulación. Y en ese lapso entrarán como mártires a la salvación, ¿vale? Entonces, es la parte de la salvación. En resumen, la salvación es o se da en dos. No, sí van a morir porque van a ser asesinados. Los mártires, ¿vale? Lo que usted cita, hermana Laura, lo que usted cita de que querrán morir, pero no van a poder morir, es cuando ya estén siendo derramadas las copas de ira, no me acuerdo, las trompetas, pasen los jinetes y empiecen a destaparse o a derramarse la ira de Dios, ¿vale? Acuérdense que la gran tribulación dura 7 años, 3 años y medio en la cual habrá aparente paz y después 3 años y medio en la cual habrá una persecución, pero solamente será una persecución hacia el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, en resumen, yo les decía, la salvación la vamos a vivir en 2 tiempos. La primer parte de la salvación, cuando viene a nuestra vida, cuando recibimos al Señor, lo aceptamos, en ese momento entra la salvación en nuestra vida y la salvación que nos llevará a la eternidad cuando, si Él llegase a tardar y nosotros morimos, será el arrebatamiento, ya sea que despertemos del sueño o seamos arrebatados y ahí se va a consumar la salvación, ¿vale? Pues bien, vamos a orar porque ya se nos fueron 15 minutos del tiempo para que se preparen, se conecten a la oración los que gusten. Acompáñenme ahí en su lugar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre bendito, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por lo que hoy tú hablas a nosotros, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos convicción, Padre mío, Señor, de
de tu redención, Padre Santo, Señor. Que hoy, Señor, lo tengamos en nuestro corazón, Señor, atesorado, Padre mío, Señor, que llevemos una vida correctamente, Padre mío, Señor, que llevemos una vida en integridad, Señor, una vida en santidad, Señor. Dice tu palabra, Señor, que será bienaventurado, Padre mío, Señor, el que llegue a ese momento, porque veremos tu rostro, Señor. Y hoy el anhelo, Señor, de todos los que estamos aquí, Padre mío, Señor, es ver tu rostro, Señor. El podernos encontrar contigo, Señor, el poder desposarnos, Padre mío, Señor, que nos desposes, Padre Santo, como la novia en las bodas del Cordero, Señor, y vivir eternamente, Señor, a tu lado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú les bendigas, que les guardes, que les santifiques, Padre, y que seas tú, Padre mío, Señor, derramando tu espíritu, Señor, tanto en sus vidas como en la mía, Señor, en sus familias como en la mía, Padre. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Cuídense mucho. Que se mejore, maestro. Buenas noches. Gracias. Muy Buenas buenas noches. noches. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios le bendiga.